Y de hecho el primer libro que leí de Saramago fue uno fuerte, que es el Evangelio según Jesucristo. Ok. Y ese lo leí precisamente en la universidad, por recomendación de amigos de la universidad, y fue de los primeros libros que leí de él. Y de ahí he leído bastante de él. Yo empecé a leer uno que sugirieron en el club, lo odié, no me gustó, pero para nada, y nada es nada. ¿Sí? O sea, se me hizo tortuoso, no sé, no me gustó. Tal vez por la temática del libro, que es el viaje del elefante. Ah, sí. Pero, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera le tengo muchas ganas. Y creo que podría ser un libro bueno para empezar a leer Saramago. Sí. Tal vez es una mera suposición que tengo. Sí, puede ser un buen libro. Es bastante muy crítico, reflexivo, sí, de la sociedad. A mí uno que me gustó mucho y que siento que es bueno, Las intermitencias de la muerte. Y precisamente yo lo leí en el tiempo de la pandemia, cuando había todo este problema de que cambiaban a cada rato las regulaciones sanitarias y lo que sí se podía hacer y lo que no. Y ese libro habla un poco de eso, de un país en los que en algún momento, sin saber por qué, la muerte decide dejar de llevarse a sus difuntos, ¿no? Pero no es que las personas sanen, sino que se quedan ahí como en pausa, ¿no? Esperando cuándo va a llegar la muerte por ellos. Y entonces la sociedad ya no sabe cómo mantener a todo ese grupo de personas. Entonces sí, la verdad es que Saramago habla mucho sobre la sociedad, sobre los vicios que puede tener la sociedad. Lecturas de cosas que están ahí, pero que a veces no son obvias, ¿no? Sí, que están ahí siempre, pero que pensamos que siempre van a seguir así. ¿Y qué pasaría si eso cambiara? Claro, ¿Qué claro. pasaría si eso? Oye, y de todos estos libros que medio hemos mencionado, algunos no nombrado, sí, pero ¿tienes alguno que te haya marcado así? Pues el Evangelio. El Evangelio fue uno de los libros que me han... ¿Te consideras religioso? Más o menos, sí, o sea, digamos que en esas cuestiones soy flexible, sí, en las ideas. Me gustó el lado de tomar a un Jesucristo humano, pues, que es lo que se habla en esa parte del texto. Y tal vez otros libros que también me han gustado mucho, pues son Hobbit, El Señor de los Anillos, porque en ese tipo de libros lo que me marcaba, pues es la imaginación del autor, ¿no? La capacidad para poder imaginar todo un mundo completo, bueno, no solo un mundo, un universo completo, y que les haya dado personalidad, les haya dado lengua, un idioma distinto. Ese tipo de libros también me gustan mucho. Para mí Tolkien tiene un lugar muy especial en mi corazón porque creo que sería, cuando empecé a leer La Comunidad del Anillo, el segundo libro que detonó es que quiero seguir leyendo, sí, ¿no? Sí. Yo pensé que me iba a ir por la fantasía precisamente por eso, pero no terminé en mi gusto con la ciencia ficción. Pero sí, Tolkien era un genio. Y además porque, pues como era lingüista y tenía esa habilidad para crear los idiomas, ¿no? El élfico y todas esas cosas a mí me parecían muy locochonas. Y no sé si leíste el Silmarillion. Sí, a la mecha, una cosa tremenda. Es brutal, ¿no? Sí, o sea, te pierdes de repente en tanto pinche nombre, ¿no? Pero que los cantos, sí, si se desvió del canto y por eso es que... La onda de los Silmaril, de los Maya, no, me parece que porque aparte creó su propia mítica, ¿no? Su propia genealogía de dioses y semidioses y todas esas cosas. Sí. ¿Alguno de esos libros son los que recomiendas o prefieres recomendar cosas más ligeronas, más mainstream? Pues sí, o sea, creo yo que es importante recomendar también algunas cosas que bueno, yo consideré en mis recomendaciones que más adelante ya diremos. Primero, algún libro que sea fácil de atrapar. Y también libros que hayan despertado un interés reciente, en mi caso. Y también libros que de alguna forma puedan predecir lo que puede pasar más adelante. Okay. Ese tipo de cosas son las que a mí me gustan, ¿sí? Uno, que sea un libro que me capture, por lo que dice, por la forma en cómo se desarrolla,
Y dos, que tengo un impacto pues en lo que en lo que pienso y en lo que siento que está pasando alrededor. Entonces, esas son más o menos mis recomendaciones. Y uno de esos libros, la recomendación es porque de alguna forma me he dado cuenta que me gustan las historias de barcos, de embarcaciones. Sobre todo, no solo en libros, sino también en series, en algunas películas. Entonces, yo creo que si yo estuviera en una embarcación, no podría yo vivir en una embarcación. Pero ha de ser una vida muy dura, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, depende también qué temporada. Claro, ¿no? Y ahora con la tecnología yo creo que no hay tanto problema. Pero imagínate hace 400 o 500 años, cuando fueron las primeras conquistas o los primeros viajes estos de un continente a otro, donde no sabían a dónde van a llegar. A ciegas. Sí, y donde la mayoría de las personas que van ahí, algunos iban porque era la única manera de estar libres, que los sacaban de las cárceles o porque tenían ellos un ideal o porque simplemente tenían que buscar una nueva ruta. Y que era también otro tipo de encierro, ¿no? Era otro tipo de encierro, sí, claro. Pero pues era eso o la horca o era eso o otros problemas. Entonces me ha llamado mucho la atención ese tipo de lecturas y por eso ahí hay un libro que me gusta sobre eso y porque creo que también en este tipo de historias de embarcaciones también hay mucha introspección, ¿no? No le queda más a los personajes más que pensar en lo que hay dentro de cada uno, ¿no? De las ideas y eso. Oye, ¿y haya habido algún autor o algún libro que te haya roto el corazón en el sentido, tal vez en la onda del amor, pero me refiero a lo que esperabas algo y que dices tú, pinche libro, bueno, me decepcionó? Pues no me decepcionó el libro, sino que la historia sí me golpeó mucho. Okay. La tregua. ¿A poco? Sí, claro, sí, claro, sí, el final. Sí. O sea, pero te voy a decir una cosa. Ese fue de los primeros libros que recomendé, fíjate acá. Sí, no, pero te voy a decir una cosa, o sea, la verdad, lo he analizado con algunos amigos, inclusive con Claudia Belén. Claro. Con ella estábamos platicando precisamente de eso, que a mí me gustan, de cierta forma, cuando el autor puede llegar a mostrarte la tristeza que está sintiendo el personaje. Porque creo que estamos más dispuestos a sentir alegría o asombro, ¿no? Porque para eso estamos leyendo, queremos alegrarnos por algo o asombrarnos por algo que está pasando. Pero no creo que alguien diga, voy a leer porque me quiero sentir triste. Y en ese tipo de historias, pues sí se siente la tristeza, o sea, sí dicen, no, ¿por qué pasó así? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? O la ansiedad, a veces. Ahorita precisamente estaba acordándome de un libro que es Balzac y la joven costurera china. Y en ese libro hay una parte donde habla que a uno de los personajes se sienta en una cama y empieza a sentir como las pulgas se le empiezan a subir a todo el cuerpo. Y yo precisamente sentía eso, o sea, decía, ¿qué está pasando? O sea, sí lograba captar eso. Y eso es lo que me gusta de los libros, que hay esos autores con esa capacidad de colocarnos en el sitio. O sea, porque empiezan ahí a hablar y empiezan a narrarte algo, a describirte, y cuando vienes a ver, estás sintiendo esas emociones. Hay algunas muy épicas. ¿Te gusta lo épico? Bueno, sí, lo que tiene que ver con barcos seguramente tiene que ver con cosas épicas o también... Sí, me gusta cuestiones épicas. Probablemente no he leído tanto de cuestiones épicas. He visto más películas o series de eso. Pero sí me gusta también ese tipo de cosas. De hecho, de películas del mar que me gustan, por ejemplo, está esta creo que es Capitán de Mar y Guerra. Entonces, por ahí empezó a despertar un poco esta parte de las historias de viajes, ¿no? De los barcos y los naufragios y ese tipo de cosas. Sí, pero sí me gusta lo épico y me gusta mucho la ciencia ficción. Creo que me hace falta mucho por leer, te digo, no soy totalmente un lector muy avesado, o sea, un lector que esté constante. He tenido temporadas más constantes que ahora, pero sí me atrae mucho. ¿Tenés algún criterio para elegir qué vas a leer o lo que caiga, lo que se te aparezca, lo que pase por tu mano?
Bueno, siempre me he enfocado a las recomendaciones de amigos. Samuel fue de los principales amigos que me recomendó libros. ¿Recomendador profesional? Sí, 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 sí. Yo de lo más que he leído fue porque yo llegaba con él, le decía, oye Samuel, fíjate que ahora me interesa tal cosa, y él siempre tenía una buena recomendación. De hecho, este libro él me lo recomendó. Me lo recomendó allá en Jalapa, en la librería que tiene en Jalapa. El entenado, esa El palabra Entenado. es bien curiosa también. Sí, es muy buen libro. Yo no sabía que era un entenado. ¿No? Bueno, no sé si tiene que ver con sí, ese libro. tiene algo más o menos. Ok, tiene algo ok. más o menos que ver con con esa. Siempre he seguido las recomendaciones y bueno, soy mucho de buscar en la parte de atrás a ver qué dice. Como que esto ¿O libros del mismo autor? Me captura. Por ejemplo. Libros del mismo autor, he repetido algunos, pero pues no siempre encontramos lo mismo, ¿no? Entonces, Saramago sí ha sido de los que más he leído. El último autor que empecé a leer así como consecutivo fue Humberto Eco. Ah, Sí, leí En el nombre de la rosa y después leí La isla del día de antes, o algo así, sí, más o menos así, que son libros pesados, creo yo que son pesados, pero por ejemplo en el caso de él lo que a mí me llamaba mucho la atención es toda la investigación que tenía que hacer, todo el manejo del idioma que tenía que hacer para sobre todo en el libro En el nombre de la rosa, todas las descripciones del monasterio en el que estaba y ese tipo de cosas, y muchos datos históricos y eso. Inclusive luego en películas, de repente hacen mención a algunos libros, como por ejemplo, Belén me recomendó una película en la cual recomendaban, por ejemplo, La peste. en cambio también no lo pude leer. ¿No lo pudiste leer? No me gustó. A mí La peste me gustó mucho, pero El extranjero, El extranjero. Me quedé. Pues, O sea, sí lo terminé de leer, pero me quedé en El extranjero. Ya no seguí. La peste sí me pareció algo brutal también. Lo relacioné mucho con lo que pasó en la pandemia y cosas así. Pero eso es lo que hago, las recomendaciones, lo que veo a veces. Y que que digas tú esto sí no lo leo ni porque me lo regalen, Pues. o solo por tarea o ni por eso. Venía yo recordando cómo fue que empecé a leer. A mí me empezaba a gustar, por ejemplo, yo empecé a leer, los primeros libros que leí fueron de superación personal. Y sí me atrapó, o sea, fueron parte importante para que yo siguiera, ¿no?, con el lado de la lectura. Y ya cuando empecé a conocer otro tipo de cosas, ya las dejé aparte. Entonces, ese tipo de lecturas de superación personal y ese tipo de cosas, ya no las toco. No me gusta. No sé, pero tengo un problema con las cuestiones como, digamos, como clásicas o como más viejitas, por decirlo así, no sé cómo decirlo en realidad. Por el tipo de prosa, tal vez. Sí, por ejemplo, me llama la atención Los Tres Mosqueteros, pero nunca he terminado de leerlo. ¿Sí? O me llama la atención, en secundaria creo que todos nos pasó que nos pusieron a leer la Divina Comedia. Uh-huh. Y no pude terminar de leer la Divina Comedia. Y así hay ese tipo de libros que no he podido terminar de leer. Fíjate que ahorita me dio la curiosidad, por ejemplo, de leer La Odisea, porque se va a estrenar pues la película, sí. Y siento que no me va a gustar. Sí. Lo mismo siento que me pasaría porque me da escozor y digo, ve el libro y aparte siempre está muy caro y es muy, muy gruesote, pero por ejemplo Los Miserables. Ah, claro. Y digo yo, siento que no lo voy a acabar. Sí. Por cómo está escrito. Por ejemplo, yo tengo los viajes de Marco Polo. Y sí, hay cosas que me atraen de los viajes de Marco Polo, sobre todo esto de las distancias, que decían que pasaban 3 años para llegar a un lugar. Ese tipo de cosas me llaman la atención. Pero ya más adelante del libro, ya digo, como que hasta aquí llegué, no puedo más. Sí, esos libros los he dejado en pausa, los tengo ahí y a veces como que los he querido retomar, pero... ¿Y has releído? Sí, El Perfume lo releí y El Hobbit también, y El Hombre Duplicado, y hay algunos otros que sí. Muy sí. favoritos.
Sí, sobre todo por esas frases. Y igual el perfume, porque, pues sí, a pesar de que es un libro bastante fácil de leer, también hay cosas que creo que se pueden ir encontrando de nuevo en el libro. Y el final me gustaba mucho. No, el final es... Lástima que la película no le hace tanta justicia, que yo me creo que la he visto varias veces, no, pero... Yo sí, bueno, no sé, yo he considerado que la película de Perfume es como que las únicas películas que están como más cercanas a ¿Crees? lo que dice el libro. Sí. Tal vez sí, pero igual y lo digo porque no me atrapó tanto como el libro, ¿no? Ah, bueno, sí. Porque, por ejemplo, toda la parte en cómo explica esa necesidad, ¿no? Del aroma, y en la película no se ve. Sí. O sea, lo ves, pero no lo sientes como tal cual. Y aquí te lo describe muy bien Patrick Süskind, ¿no? Sí. Me acuerdo que se lo leí en la prepa. ¿Vos cuándo lo leíste? Yo lo leí en la universidad. Fue recomendación de un amigo también. Y aparte creo que el perfume lo encuentras en todos lados, ¿no? Sí, o sea, sí. Está en todos lados. Y puede ser así chiquito, puede ser más grande. Sí, o sea, es un libro bastante fácil de leer, portátil, y donde sea se puede encontrar. Y seguramente alguien ya lo leyó y tienes que platicar con esa persona por la temática del perfume. Oye, y ya para ir cerrando, Robert, muchísimas gracias por haber aceptado. Claro, gracias. Ahorita que mencionabas lo de la religión, hace poco se acaba de hacer medio viralón, muy famosón, un libro que acaba de ser publicado, de un periodista que es ateo, o agnóstico, creo, no sé cuál de las dos palabras se definiría el señor, pero que se fue con el Papa y entonces tenían conversaciones y el libro trata sobre esas conversaciones. Estuve a punto de comprarlo, pero se me apareció El infinito en un junco, y preferí mejor ese porque trata sobre la historia de los libros, pero dicen que está platicado muy, muy coqueto, y creo que lo vamos a leer en el club porque yo lo sugerí, casi lo impuse un poco, pero sí, ahorita que estabas mencionando lo de la religión, porque me parece también que es uno de los temas, además súper recurrentes, ¿no? De alguna u otra manera, donde es política, sociedad, cultura, historia y religión, si están de alguna manera involucrados en los libros, ¿no? La historia de la humanidad está basado en eso, ¿no? En la religión. Nuestra cosmovisión. Sí, nuestra cosmovisión, la forma en cómo vemos la realidad. Entonces está bastante involucrado. Entonces, de alguna manera, diferentes autores caen en ese tema, ¿no? Llegan a ese tema. Pues bueno, Robert, muchísimas gracias. No, gracias a de ti, verdad doctor, por haber aceptado. Hace un ratote que lo había yo contactado al Robert sí. Y por alguna otra cosa se me pasaba, pero bueno, ya se logró. Entonces esperamos que les haya gustado, que le den like y compartan, y espérense las recomendaciones que trae harto libro el Robert que vamos a publicar aquí en el podcast. Recuerden que estamos en Facebook, en Spotify, en YouTube, en 4K. Y pues ahí nos estamos viendo, y pues saludcita, Robert. Salud. Por más libros y más platiquitas, ¿no? Gracias. Muchas gracias.